Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abraham, este es otro episodio de No Ficciones, donde vamos a estar hablando acerca de un autor muy importante para la literatura y la cultura portuguesa que se llama Fernando Pessoa, uno de mis escritores favoritos, que también me ha marcado como que mucho en los últimos años que he estado viendo algunas partes de su obra y que siento que tiene pues además como que una personalidad y una historia bien interesante, y considero que es un autor que tiene valores muy padres para alguien que le gustaría como que aprender a escribir poesía de ese estilo, perfeccionar como que su escritura o sencillamente pues ponerse a reflexionar sobre ciertos temas, ya que Fernando Pessoa pues siempre fue una persona que puso sobre la mesa temas a mi parecer muy importantes, muy introspectivos. Entonces pues vamos como que a abordar así en general quién es y por qué es importante para nosotros. Si nos vamos por el principio, bueno, ¿quién es? ¿Quién es Fernando Pessoa? Fernando Pessoa nació en Lisboa el 13 de junio de 1888. Su padre era funcionario del Ministerio de Justicia y crítico musical. Su madre era ama de casa. Y su papá falleció cuando él tenía apenas 5 años de tuberculosis. Su mamá se casó nuevamente con el cónsul de Portugal en 1895 y la familia de Fernando Pessoa se mudó a Durban, en Sudáfrica. Nada más para que consideremos qué tan grande, qué tan importante es Fernando Pessoa, pues fue un escritor que básicamente fue como varios escritores, como toda una literatura en él mismo. Escribió más de 5,000 poemas repartidos entre 136 distintos autores. Perteneciente un poco su estilo a la corriente vanguardista de Portugal de principios del siglo XX. Y bueno, algo muy interesante de su biografía es que Fernando Pessoa en general vivió como una vida muy austera, no tenía tal cual casa, sino que rentaba. Y no era de esos artistas que digamos viajaban a París, ¿no? Que era como el centro del arte en aquella época, porque consideraba como la fama algo plebeya. Él nunca tuvo como que intenciones de ser tan conocido, o sea, de hecho tuvo chistosamente algunos poemas donde mencionaba que su obra no valía para nada, así como él mismo, pero bueno. Alguna parte de su obra, digamos como El guardador de rebaños, pues sí, él alcanzó como a ver publicada, él estuvo como que en todo ese proceso, pero otra, la mayor parte de su colección fue encontrada por algunos de sus familiares después de su muerte. En un baúl en su casa encontraron pues así muchísimos cientos de poemas, de partes de prosa con diversos autores, como por ejemplo el libro del Desasosiego, que pues es como unitariamente su libro más popular y que ya fue publicado muchos años después de que Pessoa muriera. Entonces, ¿qué onda con sus heterónimos? ¿Qué onda con estas como otras partes de su personalidad? Bernardo Soares, Álvaro de Campos, etc. ¿Qué onda con esta parte de la vida de Pessoa donde él como que se fragmentó su vida y su personalidad en múltiples partes? Pues como lo mencioné previamente, hay algunos biógrafos de Pessoa que ubican que entre 100 a 136 fueron como que todos los entrenombres, amigos imaginarios, seudónimos y heterónimos que usó. Los más destacados pues fueron por ejemplo Bernardo Soares del libro del Desasosiego, el poeta bucólico Alberto Careiro. Bucólico significa que tiene, o sea, como mucha inclinación y mucho gusto por la vida campestre. El ingeniero naval Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Antonio Mora, Alexander Serge, pues entre otros de cientos. Y además algo como muy chistoso que hacía entre todos estos personajes es que Pessoa empezó a crear como un multiverso donde se conocían. Entonces resulta que, digamos, el libro del Desasosiego era escrito por Bernardo Soares, pero el prólogo lo escribía como Fernando Pessoa, como si fuera alguien más. Parece que hay como un prólogo que escribió Ricardo Reis, donde menciona la existencia de Alberto Careiro, etcétera, ¿no? O sea, era como una comunidad de distintas personas de Portugal que vivieron como que en el mismo periodo de tiempo. Siempre escribió ese güey, o sea, todas sus personalidades, tanto sus obras póstumas como las obras en vida. O las que escribió en vida sí tenían su nombre nada más. No, dicen que desde que era muy chavito, o sea, por pues como traumas de la vida, empezó a escribir hasta muchos amigos imaginarios. O sea, por eso o sea, no todos son autores así publicados, no son los 136, muchos eran como amigos imaginarios que él tenía. Ah, ya. Y bueno, por ejemplo, El guardador de rebaños. El guardador de rebaños es la última obra que yo estaba leyendo de Fernando Pessoa. Me pareció pues un título muy padre, ha sido como de mis libros de poesía favoritos. El guardador de rebaños también tiene una historia curiosa. Surgió a partir de una broma entre Fernando Pessoa y Mário de Chacarneiro. ¿De Chacarneiro? De Chacarneiro, así es. ¿Es brasileño? En portugués, güey. ¿Portugués? Sí.
algo así. Mario de Sá Carneiro, ok. Otro poeta amigo suyo, donde Fernando Pessoa estaba tratando de crear un nuevo personaje que era como un poeta que estaba muy enamorado del campo, muy enamorado de, pues sí, de los rebaños, de los animales. Entonces, El guardador de rebaños nació un 8 de marzo de 1914, cuando Fernando Pessoa estaba como que, pues sin inspiración para realizar este tipo de broma. De repente tuvo como algún tipo como de éxtasis o de epifanía. Narra que de repente estaba como que parado en su escritorio y le empezaron a venir como que muchísimas y muchísimas ideas. Escribió así como al hilo 30 y tantos poemas en esa tarde. Ya después, de hecho, él mencionó que ese había sido como que el mejor día de su vida, ¿no? El día que había sido como que más prolífico, más genial y que pues iba a ser como que irrepetible. Y a partir de eso, a partir de esa tarde como que tan creativa que tuvo, pues nació El guardador de rebaños. Decidió ponerle ese título y empezar, digamos que con ese poema. Ya dentro de la temática del libro a mí me gustó especialmente por dos cosas. Son poemas a lo mejor como que podríamos llamarlos algo panteístas, que veo como que muchas cosas de respeto, de amor y de incluso divinidad en la naturaleza, como estos paisajes de Portugal que Pessoa tenía oportunidad de ver. Esa parte está como que muy aprovechable de cómo él como que concibía su espíritu. Fernando Pessoa en El guardador de rebaños llegó a unas conclusiones que de hecho tienen hasta como que un sentido un poco como budista, como un poco oriental acerca de la percepción, hablando sobre que digamos la naturaleza pues en sí nada más es naturaleza y él así como autor pues es quien le va a poner estas como significados de belleza, de profundidad, de lo que sea, ¿no? En la época en la que vivió había muchísimos autores, muchísimos poetas que tenían una corriente como muy distinta, como un poco más romántica y clásica, donde decían que no, pues que las rosas o el cielo o las chavas o lo que sea pues nacían bellas y era como algo que estaba fuera, ¿no?, del espectador. Entonces él como que hace una crítica en este sentido. Pues es un tema súper complicado y súper profundo porque es algo que como toda la humanidad siempre hemos sufrido. ¿Por qué le recomendaría a alguien que lea a Fernando Pessoa? Bueno, me parece que es un escritor que, digamos, si tú eres alguien que está interesado en mejorar, te gusta escribir poemas, te gusta escribir prosa o lo que sea, Fernando Pessoa se me hace que es como que de estos autores que son grandes maestros, si quieres como que tratar de imitarlos o tratar de decir cómo llegaron a cosas tan geniales, ¿no? Parecía que él de repente como que escribía y todo lo que escribía era como que de un super nivel. Hay veces que cuando empezamos a escribir desde chavos pues tenemos muchos sentimientos que queremos expresar, muchos temas o lo que sea, y en nuestra mente suena así como que chidísimo, pero ya luego lo releemos y está como un poco más sucio, ¿no? Como un poco menos estético. La escritura es como cualquier cosa, no sea por generación espontánea, te tienes que nutrir y bueno, tienes que practicar muchísimo. Fernando Pessoa se me hace como que un gran referente para nutrirse en ese sentido, un autor que habló como de tantos temas y como tan importantes que siento que le puede gustar como a alguien joven, a alguien más maduro, a alguien un poco más viejo. Y la otra parte es esa misma, o sea, habló de tantas cosas como de emociones conflictivas, de pensamientos introspectivos, mucha crítica como al arte, a otros artistas de su época, a la burocracia, a la vida así como tan acelerada que también tenían en Lisboa, que pues bueno, son cosas que existieron en el 1915-20 y pues ahorita pues es lo mismo, ¿no? Son temas parecidos. Muchísimas investigaciones han hecho y trabajos académicos acerca de Fernando Pessoa. A mí en particular me llamó la atención uno titulado Síntoma y creación en la obra de Fernando Pessoa, donde sus autores Romina Gagliusi y Claudio Godoy básicamente como que nos quisieron dar a entender que Fernando Pessoa pues siempre fue como muy honesto acerca de él mismo, acerca de lo que sentía, de cómo se sentía como ser humano, y su obra fue tan extensa que básicamente hizo como un estudio clínico de psicología de su propia persona. O sea, es como si hubiera ido hacia el psicólogo durante sus 47 años de vida y alguna parte de eso como que lo estuvo registrando, dándole forma de poemas, dándole forma de aforismos y dándole forma como de este multiverso de autores. Lo han estudiado como que en otras corrientes, digamos, de filosofía, de psicología, como lo que les acabo de mencionar de la Universidad de Buenos Aires. Y además encontré que hay pues varias obras como de ficción de cine, cinematográficas, sobre Fernando Pessoa, sobre adaptaciones de historias de él y digamos que su vida en la ciudad de Lisboa. Algunas de estas son El Paraíso de 2012, dirigido por Carlos Greensberg y basado en su poema Tabaquería.
El documental Pessoa Lisboa, realizado por el español José Manuel Muriño en 2016. La obra Requiem, adaptada cinematográficamente por la novela homónima de Antonio Tabucchi. Y finalmente, pues yo mismo, cuando estaba en la universidad, tuve como la oportunidad de hacer un cortometraje y lo dediqué a uno de los aforismos del libro del desasosiego, el aforismo número 33 de Fernando Pessoa. Las dos criaturas que se encontraban sentadas a la mesa del café no tuvieron esta conversación, pero se veían tan tiernos y llenos de cariño que era una pena que no hubieran hablado así. Y pues bueno, o sea, les voy a dejar como que links aquí abajo de ese corto que se llama Escrito 33 y todas las demás referencias que pues estuve como que abordando para este tema. Hay que despedirnos, güey. Muchas gracias por vernos otra vez. Qué bueno que pudieron ver hasta aquí el video, hasta donde hayan podido verlo. Voy a dejar por aquí, como siempre, pues mis redes sociales abajito, donde gusten seguir este proyecto de Neoficciones. Pues como siempre agradezco aquí al Claudio que se rifa con las luces y con la cámara y a su tío que nos presta el espacio. A huevo. Saludos. Saludos, saludos. Saludos al tío.